Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de Portal Cienciayficción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. A veces hago vídeos que son reflexiones propias, más o menos acertadas, pero lo que hoy toca es exponer una teoría científica. Como suelo deciros, en estos casos yo no quiero convenceros de nada, no es mi intención adoctrinar ni dar por válida o negar esta teoría, sino que simplemente haré la tarea de divulgarla, pues para quien le pueda interesar, y luego que cada cual reflexione sobre ello o no. Vamos a empezar. Hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Es posible viajar en el tiempo? Pues sí, y se hace constantemente. Se ha demostrado científicamente que los astronautas que han pasado largo tiempo fuera de la atmósfera terrestre han envejecido ínfimamente menos que los humanos que se han quedado en tierra. Este hecho da como resultado que al volver a la Tierra han viajado levemente al futuro. La famosa paradoja introducida por Einstein acerca de los gemelos, uno que viaja a velocidades cercanas a la de la luz y otro que está quieto, concluye que al volver a encontrarse los dos gemelos después de cierto tiempo ya no tendrían la misma edad. El que ha viajado a grandes velocidades sería más joven que el otro. Los científicos actuales ya aceptan el viaje en el tiempo hacia adelante gracias a grandes velocidades y gravedades distintas a las que estamos acostumbrados como algo del todo factible y real. Hasta aquí, y por inverosímil que pudiera parecer hace apenas un siglo atrás, no hay misterio. Los viajes al pasado ya son más complicados por las famosas paradojas que conllevan. Muchas personas han soñado con viajar en el tiempo, volver al pasado y rehacer su vida de alguna manera. Pero, ¿es esto posible? Stephen Hawking ha sugerido que la ausencia de turistas del futuro constituye un fuerte argumento en contra de la existencia del viaje en el tiempo. Como respuesta a eso, el físico Paul Davies sostiene que solo podremos viajar hacia atrás a partir del momento de creación de la máquina temporal. De otro modo, por causas de las famosas paradojas tipo cambias algo en la historia y no existes, podrías imposibilitar la creación de la máquina temporal y por tanto, sin ella, el viaje te sería imposible. Otra posible explicación podría ser sencillamente que la raza humana de este planeta se extingue antes de inventar una máquina temporal que permita semejantes viajes. Bien, todos estos razonamientos parten de una idea bastante lineal de la realidad y lo que supondría un viaje en el tiempo hacia el pasado. Pero antes de dar alternativas a esta forma de pensar que tantas veces hemos visto en las películas, vamos a profundizar un poco sobre lo que representarían sus paradojas. Si viajas al pasado y te sitúas en un tiempo en el que el asesino tiene 12 años, ¿es seguro que matándolo salvarás a sus víctimas? Dejando de lado el tema moral que supondría matar a alguien que todavía no ha hecho nada de lo que se le acusa, si la respuesta es sí, estaríamos implícitamente dando por hecho que lo que sucedió una vez, se volvió un asesino, según tu futuro, ocurrirá irremisiblemente por segunda vez, y cuántas veces se repita el viaje. Esta sería la interpretación que Wells daba en su famoso libro. Por más viajes al pasado que hagas, lo sucedido se repite y no puede cambiarse. También era la concepción que tenía Newton del transcurso del tiempo, en la que todo estaba predestinado desde el inicio y en la que nuestras acciones estaban completamente determinadas, convirtiéndonos de este modo en simples marionetas de una causalidad implacable. Aceptar esto supone irremediablemente pasar a una concepción de las cosas en la que todo está irremisible y condenadamente escrito,
y que todo tiene fecha de caducidad programada e instrucciones de funcionamiento predeterminadas. Lo que semejantes posturas implican es que si realmente alguien se vuelve un asesino y le sucede siempre lo propio como para derivar a ser un psicópata, entonces el destino existe. Todo está escrito y la predeterminación de nuestras acciones está sujeta a un flujo del que no podemos escapar. Seríamos como robots que ejercen un mecánico y automatizado papel predestinado en el entramado cósmico, y el libre albedrío no existiría. Y la culpa, la imputabilidad del pecado, en un universo donde todo está indefectiblemente escrito, tampoco sería congruente. Porque si un asesino está condenado a ser siempre un asesino por las leyes universales, no puedes culpabilizarlo por sus acciones. Pero la famosa teoría de la relatividad de Einstein se encargó de complicar mucho más la noción que se tenía del tiempo hasta el momento. Según sus ecuaciones, el tiempo era maleable, discurría de distinto modo según las circunstancias y era posible viajar en él mismo. Imaginemos el hipotético planteamiento tantas veces visto de que un viaje al pasado repercutirá en el futuro del que provienes. Cambias algo y ¡zas! La época futura de la que provienes cambia de golpe. Se difunde completamente en la nada y en un instante se reconfigura otra actualizada. ¿Dónde va a parar el viejo futuro? Se elimina y se pierden por completo todos esos datos y dejan de estar. El futuro nuevo se coloca materialmente en el mismo sitio exacto que el otro, en las mismas coordenadas espaciales. La cantidad de átomos entre el viejo y el nuevo futuro es exactamente la misma, y ya no digamos la cantidad de estructuras subcuánticas de las que ni siquiera tenemos constancia. Si volvemos al planteamiento inicial, los astronautas actuales ya han viajado al futuro. Nos damos cuenta que nuestra realidad se ha desintegrado y reconfigurado multitud de veces sin que nos hayamos dado cuenta, puesto que hay un desfalco temporal evidente entre ellos y nosotros, o que efectivamente lo que ocurre es que se dan múltiples realidades que conviven y que no existe una única realidad temporal y lineal para todos. Según la paradoja de Einstein de los gemelos, se concluye que el tiempo no es universal ni transcurre del mismo modo en todos los casos. Observando los habitantes del planeta Tierra estando cerca de una estrella de neutrones donde el transcurso del tiempo es más lento que el nuestro, parecería que nos movemos a cámara rápida. Y en el límite de sucesos de un agujero negro, línea en la que el retorno es imposible ya que ni la luz puede escaparse debido a la gravedad ejercida, desde un observador externo parecería que nos detenemos por completo. De hecho, hasta sabemos que los pilotos de avión o incluso las personas que viven en un ático no envejecen del mismo modo que los que pisan permanentemente el suelo terrestre. Entonces, en verdad podría decirse que cada organismo, objeto o partícula anida en su única, exclusiva y peculiar línea temporal, en su propio presente. Y sabiendo esto, lo que me pregunto es cómo cantidades ingentes de distintas líneas temporales pueden cohabitar a la vez y formar parte de un supuestamente mismo presente común. Y me pregunto en qué medida soy pasado o futuro dependiendo del observador y la referencia que se tome. Muy bien, los universos paralelos son una posibilidad teórica que evitaría las paradojas relacionadas con los viajes a través del tiempo. La interpretación de mundos múltiples de Everett sugiere que todos los eventos cuánticos posibles pueden ocurrir simultáneamente en historias exclusivas.
Estas historias alternas o paralelas formarían un árbol ramificado que simbolizaría todos los posibles resultados de cualquier interacción. Debido a que todas las posibilidades existen, eso significaría que el viajero en el tiempo estaría libre de paradojas porque ha pasado a otro universo. Esto explicaría posturas escépticas como las de Hawking, ya que si hay multitud de versiones distintas de un mismo universo y de los sucesos que en él ocurren, es imposible que en todas ellas hayan viajeros del tiempo reconocidos, y nuestra versión podría ser una más de las muchas en las que los viajeros en el tiempo no están presentes. El planteamiento de que en un viaje al pasado se reaparecería en un universo paralelo no es una suposición caprichosa. Se basa en que no es posible colocarse en el mismo sitio y la misma línea temporal X, pero 1000 años atrás, porque las coordenadas de ubicación espaciales siempre cambian, ya que nuestro universo se mueve y todo lo que contiene también lo hace. Así, de viajar un año al pasado, ¿cómo poder calcular las coordenadas de ubicación materiales exactas para reaparecer en el mismo sitio, pero un año antes, en un universo en expansión y movimiento constante? Más allá de nuestro universo, no tenemos referencia alguna. Por ello, nuestro universo en sí mismo no sabemos a qué velocidad podría estar moviéndose en relación a un posible meta-universo que lo contiene. Además, no parece posible reproducir algo por segunda vez y de modo idéntico. Sí, recientemente la teoría del transmultiverso, todo cambia y es irrepetible, apunta en este sentido. De ella hasta se deduce que la velocidad de la luz en el vacío, considerada una constante fundamental de la naturaleza, tampoco es invariable. No sería la misma en los primeros estados de formación de nuestro universo que actualmente. La realidad transmultiversal significa que existirán tantos registros de tiempo como relojes sean utilizados. Y prueba de ello es que, contrariamente a lo que generalmente se piensa, efectivamente no existen dos relojes que marquen la misma hora exacta. Y actualmente estamos utilizando como referencia temporal terrestre el promedio dado por un conjunto de relojes atómicos. Dicho esto, queda claro que no existe un o el presente. Lo que hay es una multiplicidad de líneas temporales en interacción. ¿Y en qué medida son posibles las interacciones temporales? Es lo que trae actualmente de cabeza a la física actual. El viaje hacia el pasado plantea dificultades teóricas difíciles de afrontar, pero la física no impide expresamente este tipo de viaje. La teoría de la relatividad lo permite en ciertas configuraciones particulares del espacio-tiempo. Una de las apuestas más conocidas son los agujeros de gusano, propuestos a mediados de los años 80 por el físico norteamericano Kip Thorne. Una posibilidad que se baraja es que estos agujeros, indetectables por el momento debido a las herramientas que utilizamos, no es algo infrecuente y localizado solamente en lugares muy puntuales, distantes y exóticos de nuestro universo, sino que abundarían por todos lados. Pero al ser tan extremadamente pequeños, a causa de nuestro tamaño y composición, nos pasan inadvertidos. Se sugiere que inyectándoles la energía debida y suficiente, se agrandarían a un tamaño adecuado para ser usados por un humano. Los universos paralelos no son solo una idea absurda inventada por los físicos para combinar la ciencia y la ficción. Si finalmente se demostrase su existencia, podrían tener una importante finalidad práctica en un futuro remoto. Encontrar un túnel a otro mundo podría salvar a la humanidad algún día.
Y de esas micromáquinas del tiempo diminutas pasamos al otro extremo, a las macromáquinas gigantescas que son los agujeros negros, concretamente los giratorios. Bien, en ambos casos se piensa que podrían doblar el espacio-tiempo y con ello permitir viajes espaciotemporales. La fundamental característica que comparten es que serían maquinarias intrínsecas de nuestro universo y ya en funcionamiento. Es por esta razón y porque no existe un único presente, hemos visto que todo viaja a su ritmo temporal, que resulta demasiado improbable que los viajes temporales no se realicen de forma sistemática y a múltiples niveles desde mucho antes de la aparición del ser humano e incluso de nuestro propio universo. Lo cierto es que yo hasta diría que si existes es precisamente porque viajas en el tiempo. Cierto, todos viajamos hacia el futuro, es incuestionable. Y de distinta manera, además, con un reloj único, el nuestro. Y lo asombroso es que a pesar de habitar líneas temporales distintas, todos convivimos e interactuamos a la vez en un aparente presente común. ¿Qué te parece la teoría de viajar en el tiempo? ¿Es posible viajar al pasado? ¿Qué opinión te merecen las paradojas temporales? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.